maestro Humberto Musacchio, nos acompaña también Federico Corral. Yo les quiero agradecer a todos su presencia. Es un libro que les iré yo platicando en su momento cómo surge, quiénes se involucran en todo esto, pero les quiero comentar que es un ensayo literario que surge de una gran inquietud, que es conocer a un gran autor como lo es Francisco Otario. Esto se da en la Escuela de Escritores, siendo yo estudiante, y uno de los biógrafos más importantes de Francisco Otario es el maestro Alejandro Toledo. Era un autor obligado a leer por quienes nos gusta la literatura. Y como en un ejercicio de autodisciplina para leer la obra completa de Otario, es que entre otros motivos decidí iniciar esta aventura que hoy estamos presentando, que empezó hace ya un par de años y que el día de hoy pues, nos congrega aquí en la Librería Bonilla para hacer la presentación del libro. Si me permiten, vamos a comenzar con Federico Corral. Él es el editor del libro, él me animó a meter el ensayo a un concurso. Es un libro que desde el principio el proyecto ganó una beca para realizarse. Después de la beca ganó una publicación a la que tuve que renunciar por motivos de trabajo y que posteriormente me dio la sorpresa de que iba a ser publicado. Hay libros que tienen estas historias, hay libros que pelean por nacer y esta es la historia de él. Y Federico pues, fue muy importante para la edición de esta obra y para que se metiera al concurso de la misma, entonces le cedo la palabra. Estos sillones hacen que se duerma uno. Mejor. Está un poco incómodo esto. Ay, bueno, llega uno con sueño y yo. Su gafete de director general. Pues muy buenas tardes, sean todos ustedes. Es un placer para mí estar aquí acompañando a Mauricio en la tan acariciada presentación de este libro. Ya tenemos 2 años de haberlo publicado prácticamente, pero es un libro que nació para sobrevivir, pervivir en la memoria de los lectores, de los amantes de la literatura, como bien lo decía él. Francisco Otario es un eje muy importante dentro de la literatura mexicana. Lamentablemente se desconoce mucho, solo los doctos saben quién es, de dónde viene. Yo en mi caso lo desconocía hasta que leí el libro de Mauricio y me pareció un libro sumamente interesante porque me llevó a indagar hasta llegar a este libro, hasta buscarlo por cielo, mar y tierra y adquirirlo, porque creo que incita el ensayo a ir más allá de lo que nos está platicando. Rescatar a un personaje de esta envergadura no es tarea fácil. El libro tiene bastantes horas, bastantes meses de estudio, de dedicación, de investigación sobre todo. Hay momentos en los que uno dice, ah carajo, tanto hizo. Y pues sí, tanto hizo, y creo que hizo muchísimo más de lo que en realidad estamos aquí presentando en esta edición. Creo que el autor se comprometió de una manera íntegra al realizar este estudio. Creo que incluso independientemente si no hubiese ganado la beca para escribir el libro, se hubiera metido de todos modos a la profundidad en que lo hizo, porque es apasionante la vida y la obra de donde él está agarrándose. La comparación iconográfica que también nos presenta me parece que es de suma importancia porque va revelándonos personajes de la historia pues muy contundentes que son también pilares dentro de la fotografía, dentro de la literatura, incluso dentro de la política.
El momento más importante, creo yo, del libro es cuando Mauricio nos presenta los diálogos de las entrevistas que hace de gente que conoció, que convivió, que se convirtió en el biógrafo. Aquí presente uno de ellos. Y creo que esto nos permite a nosotros ir un poquito más allá. El interés de verdad se va despertando conforme uno va avanzando página tras página. El ensayo no es un género que te atrape a primera instancia, ciertamente, pero creo que está tan bien redactado, que está tan bien escrito, que nos permite a nosotros como lectores engancharnos y de pronto no querer que se acabe el libro, porque hay capítulos bastante extensos, hay unos muy breves, pero de pronto ya no importa la extensión o la brevedad del capítulo, sino la importancia de los hechos que van narrando, de los sucesos que van haciendo el rompecabezas de Tario en el sueño, porque finalmente creo que rescatar a un personaje de ese tamaño nos permite a nosotros crecer, y somos uno antes de leer el libro y somos otro después de terminar de leer el libro. Tan somos otro que le digo, a mí en lo personal me llevó a conseguir ese libro y de verdad anduve meses y meses en librerías, en búsquedas de internet, y creo que vale la pena conocer a Francisco Tario, pero también vale la pena ver la visión de Mauricio Leiva sobre Tario, porque no es fácil enfrentarse a un personaje con tantas aristas, con tantos cortes, porque hasta nos habla del espacio en que él se dedicó a la restaurantería, o sea, son muchas las aristas de donde se puede retomar y ensayar a Tario. Mauricio, yo creo que tu libro es una posibilidad de conocer a otro autor, de empatar autores, de conocerte a ti, y como bien dices tú también en la contraportada, que reflexionar y escribir sobre Francisco fue un reto con mayúsculas. Yo creo que también como lectores es un reto con mayúsculas, porque nos vamos a ir encontrando pieza por pieza a un artista en muchas posibilidades, en muchos campos, en el literario, en el fotógrafo, en la fotografía. El libro por sí mismo nos permite tener un objeto fehaciente de lo que es Mauricio Leiva y de lo que fue Francisco Tario. Más bien me atrevo a decir de lo que es, porque gracias a su obra no se ha muerto, sigue con nosotros, va a pervivir hasta el momento en que nosotros queramos. Y supongo que ya tienen el libro en las manos, supongo que algunos ya más o menos le dieron una ojeada, y leerlo de verdad es un placer, va más allá del placer. A mí me conectó de pronto incluso un poco con Alfonso Reyes, sobre todo por esta manera tan ágil de ensayar. El ensayo de verdad de pronto es denso, pero creo que Mauricio tiene la capacidad de hacer que el ensayo sea ágil, fácil de leer, atractivo al intelecto, porque muchas veces se empieza leyendo un ensayo y se abandona al segundo, al tercer capítulo. Es más, muchas veces a las primeras páginas se abandona el ensayo, pero creo que este ensayo tiene también la virtud de poseer una iconografía que nos permite ir dándonos cuenta del avance de una vida, de una historia que sigue con nosotros, y que espero que al momento que ustedes se enfrenten al libro, lo lean, vayan un poquito más allá de la reflexión, de que yo creo que hay personajes como es Francisco Tario que valen la pena rescatar, revelarlos a los otros, a los que no lo conocen. La mejor promoción de un libro es la recomendación de boca en boca y de oreja en oreja. Muchas veces estamos aquí en las librerías, pero somos muy pocos los que venimos a fisgonear los libros, a sacar un libro, a decir, ¿quién es Mauricio Leiva, no? Y por muchos halagos que se digan en la solapa o en la contraportada, nunca conocemos al autor hasta que nos enfrentamos a lo que escribió, porque creo que también aquí hay una desnudez de Mauricio, una pasión que lo llevó a escribir esta obra,
porque se necesita mucha pasión para entregar horas de estudio, de análisis a un autor que posiblemente para muchos es desconocido. Supongo que en Guerrero es un ícono dentro de la cultura guerrerense, pero pues el mundo no es guerrero. Y creo que vale la pena que nos sentemos, que lo leamos y que tengamos conciencia de que el libro no existe si no hay un lector para él. El libro es solo una caja de papel. Si no hay alguien que se interese en hojearlo, en leerlo, en analizarlo, en destrozarlo incluso. Y aquí estamos, Mauricio, perdón por la improvisación, pero sí el tráfico está infernal. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos, un aplauso a Mauricio. Ahí está mejor. Federico fue el editor del libro y les comentaba que fue una pieza importante para cuando tuve que declinar la publicación del libro en Guerrero porque entré a trabajar y la ley impedía que el servidor público fuera publicado aún cuando hubiera ganado antes la edición. Pues tuve que declinar y él me animó, entró al concurso, ganó, lo leyó, lo platicamos mucho tiempo y pues te agradezco la presencia, Federico. Y la verdad es que es una tarde muy emotiva, hay gente muy importante para mí y una de estas personas y presencias muy importantes es el maestro Humberto Musacchio, a quien agradezco muchísimo su presencia, le agradezco muchísimo que entre tantas lecturas pendientes, entre tantos artículos, entre tantos programas que dirige, pues he dado tiempo para leer el libro, para venir y para comentarlo. Muchas gracias, maestro. Creo que puedo hablar sin micrófono. Gracias. Los analistas de la obra de Francisco Tario insisten con razón en considerarlo un fantasma de la literatura, una presencia inasible, borrosa por muchos años y finalmente rescatada por gambusinos de las letras, entre los que destaca Alejandro Toledo. Para Mauricio Leiva, Tario es una ola que se acerca y se retira. Es ya un personaje de nuestras letras, pero es también un extraño en ese mismo territorio por recurrir a fórmulas poco frecuentadas por las plumas mexicanas, con temas y maneras ajenos a nuestra literatura, la que en los primeros años productivos de nuestro personaje, de 1943 a 1952, todavía navegaba entre las historias de la revolución, la vida campesina y el sufrimiento proletario. En ese ambiente, Tario optó por echarse a nadar en aguas internacionales. La metáfora de la ola que se acerca y se va también se confirma por los periodos de producción de quien fue bautizado como Francisco Peláez Vega, hermano de ese excelente pintor que fue Antonio Peláez, quien se sustrajo al influjo entonces aplastante de la escuela mexicana. La publicación de los libros de Tario también va y viene. Una primera oleada, como está dicho, va de 1943, año en el que aparecen los cuentos de la noche, a 1952, en que se publica su Tapioca In. Algunos autores dicen que a partir de entonces guarda un silencio que se prolongará hasta 1968, año de edición de Una Violeta de Más. En realidad, en 1958 salió al mercado La Noche del Féretro y otros cuentos de noche, después de lo cual esperaría una década para volver a las librerías. Mauricio Leiva lo ubica entre Rulfo y Arreola, ni más ni menos, y algo o mucho tiene de ambos, no por mimetismo generacional, sino por una sensibilidad compartida ante los hechos incomprobables. Pero evidentemente se trata de un autor peculiar y su parentesco hay que buscarlo en las letras estadounidenses e inglesas del siglo XIX. Tario en el sueño, el libro que hoy nos reúne, es un intento de abarcar al hombre múltiple, al que Leiva define como extravagante, divertido, malévolo, inteligente y sobre todo, conocedor agudo de la naturaleza humana.
Le faltó llamarle misántropo, no porque así fuera en la vida cotidiana, cosa que ignoro, sino porque su obra de creación está teñida de una repulsa por momentos estruendosa hacia los seres humanos, a sus aspectos más despreciables. Francisco Tario es un hombre poliédrico, poseedor de una respetable cultura que le impidió ser futbolista, que no le impidió ser futbolista, quiero decir. Era portero del legendario equipo Asturias. Fue dueño de salas de cine, pianista apasionado, galán que provocaba suspiros entre las mujeres y, por si algo faltara, escritor. Buen escritor, aunque se le juzga incomprendido por su tiempo y olvidado por periodos largos. Sobre la incomprensión de sus contemporáneos y de generaciones posteriores, cabe decir que textos suyos salieron en publicaciones de bien ganado prestigio intelectual, como Letras de México, la Revista Mexicana de Literatura, la Revista de la Universidad y varias más. Relacionado con Octavio Paz, José Luis Martínez y Alichu Macero, según informa Alejandro Toledo, no buscó recargarse en ellos para ganar fama, algo que al parecer no le importaba. Tempranamente retirado del fútbol por una lesión, Tario se instaló con su mujer en Acapulco, donde reinició el diálogo con el mar que comenzó en Llanes, la tierra de sus padres y de su hermano. Leiva dice, y dice bien, que tal diálogo es también con la noche, que mucho tiene de magia y de misterio, lo que explica, agrega Mauricio, que el universo del literato esté poblado de ondulaciones que aparentemente se devoran entre sí, de presencias originales y poderosas que solo pudieron ser concebidas por él y que nos hablan de un dinamismo elemental similar al de las fuerzas naturales. Al referirse a una de las historias de Tario, Mauricio dice algo que puede aplicarse a más de un pasaje de otros libros suyos. Entre comillas, la obra transcurre en la noche, donde es posible construirlo y destruirlo todo. Hasta ahí la cita. En ese reino del sueño y del desvelo pasan cosas fantásticas, mientras el mundo bosteza el sueño de los cuervos y el imperio marino, con su potencia vital, devora hombres inmundos y oculta universos. En fin, quien desee tener un acercamiento provechoso y múltiple a la figura de Francisco Tario, deberá leer este libro de Mauricio Leiva, apasionado de la lectura de su biografiado y apasionado también de Acapulco. Tario en el sueño es un libro para despertarnos a la vida. Gracias. Pues, sí, creo que no. Sí, ahí se escucha bien. A continuación va a intervenir una persona muy importante para este libro y yo creo que en los últimos años para rescatar la obra del maestro Francisco Tario. Tario decía que un hombre común nunca sería un fantasma. Y cuando comencé a escribir este libro, la dedicatoria del libro es para el maestro Francisco Toledo y para Alejandro Toledo, perdón, y para Josito. De todos modos estamos en la sala, así que no hay problema. Y para Julio Farel. La dedicatoria dice: con gratitud infinita para Alejandro Toledo, el hombre que algún día se convertirá en fantasma. De igual manera para Julio Peláez Farel, guardián de los secretos del universo de Francisco Tario. Me voy a ceder ahora el uso de la voz al maestro Alejandro Toledo. Sí, en efecto, la dedicatoria me pronostica un afantasmamiento que espero que tarde en llegar. Que no se oye bien esto. ya se oye. ¿Sí? Que espero que tarde en llegar. Se apaga y se prende. Sí se escucha, ¿no? Y las conversaciones con Mauricio Leiva sobre Francisco Tario empezaron en la escuela de escritores de la SOGEN, donde creo que Humberto y yo éramos maestros hace algunas generaciones.
y después se prolongaron en viajes que hacía Mauricio cuando empezó a hacer este trabajo a Betis, a Narvarte y a la casa donde vivía, el departamento donde vivía Julio Farel, que no sé si es en la calle de Mitla o en la colonia, en los rumbos de la Narvarte, ¿no? Curiosamente, el hijo de Tario, en algunas de sus mudanzas, llegó a estar a 500 metros de mi departamento. Entonces eso creó una cercanía. Yo ya conocía al personaje Tario desde que tenía yo unos 20 años, pero esa cercanía con el hijo de Tario, con la biblioteca que tenía él, en parte perteneciente a su padre, y sobre todo con los documentos, con el archivo de Tario, me llevó a ofrecer al Fondo de Cultura Económica el proyecto de las obras completas. Y bueno, y además creo que una relación de amistad con Julio Farel, en realidad Julio Peláez Farel, todos ellos son Peláez, igual que Antonio Peláez, el pintor que tú mencionabas. Y es muy curioso lo que tú dices de relacionar al pintor con el escritor, porque en tu texto mencionabas que él se alejó de la escuela mexicana de la pintura, se fue hacia lo abstracto, que no era como muy popular en ese momento, igual que Tario se aleja de las corrientes realistas, costumbristas, nacionalistas de ese momento, ¿no? Entonces es una comparación que puede ser útil para explorar la obra de Antonio Peláez, relacionándola con la obra de su hermano Francisco Tario. Pero entonces en los viajes de Mauricio a la Ciudad de México para saber de Tario, un día llegaste, o te llevé, no estoy seguro, a casa de Julio, sí. Y que fue un momento que yo creo que importante de esta exploración. Después nos invitaste a presentar alguna antología tariana, creo que la de Gal de Arena, e hicimos un viaje muy curioso porque iba Julio con Julio. Para Julio Acapulco era su patio de recreo. Ellos en las vacaciones largas, que en esa época eran entre diciembre y enero, las vacaciones escolares, estaban en Acapulco con su papá, que era el dueño o administrador de un par de cines, que era el Rojo y el Río. Estaba por inaugurar, antes de irse, uno que se iba a llamar Bahía también. Entonces Julio pasaba sus vacaciones en Acapulco, y el gran momento del día era cuando viajaban a la isla de La Roqueta, y en la parte final de la playa hay una roca donde se instalaban y donde pasaban largas horas con Julio, su hermano mayor Sergio, y Carmen Farel, su madre, y Francisco, Paco, Tario. Entonces con Mauricio organizamos en ese viaje a Acapulco para presentar la antología, creo que de Gal de Arena, un viaje con Julio a la isla de la Roqueta. Julio es un hombre mayor, no pudo venir, un poco está lastimado de la cadera, con barba, como su padre se rapa la cabeza. Dice que la primera vez que lo hizo, iba caminando en Madrid, el padre y el hijo. El padre hizo la broma de que iban a creer que era una convención budista o algo así. Eran parte de una convención budista o algo así. Julio, con dificultad, porque ya andaba con bastón, se sube al barco, a las lanchas que hacen el recorrido hacia la isla de La Roqueta. Y incluso hay testimonio por ahí en video de parte de ese recorrido que hicimos, ¿no? con Mauricio y con Lautaro, que filmó parte de ese momento, ¿no? Pues así con dificultad hizo el trayecto Julio. Caminó por la playa, llegó hacia la roca donde él acostumbraba a jugar con su hermano y con su papá, a veces con una pelota, un tochito y un fútbol. Y los del sitio de la isla de La Roqueta, cuando vieron que se quería meter al mar, como que se espantaron, pensaban que iba a necesitar
ayuda, o que un hombre así mayor en esas condiciones no le iba a ir bien en el mar de la isla de la Roqueta. Pero se asombraron cuando se mete al mar y se pone a nadar. En ese momento se convirtió, uno de los de la Roqueta dijo, es un sireno, dijo, que vieron su transformación. En ese momento el recuerdo de su infancia en Acapulco y del lugar donde él jugaba, vino hacia él y lo convirtió en el mar, acapulqueño, en el mar de la isla de la Roqueta, en el niño que había sido. Creo que después de eso encontré entre los papeles, encontré unas cintas en video que después llevamos a la biblioteca de la UNAM, donde se les ve a ellos cuatro, a Tario y Carmen Farel, a Sergio y a Julio en la playa de la isla de la Roqueta. Y para Julio también fue muy emotivo encontrarse con esas imágenes que eran recuerdo de ese entonces, ¿no? La relación de Tario con Acapulco es compleja, es una historia que tiene sus momentos de enamoramiento del sitio y después la extraña huida del lugar. Lo que estudia Mauricio en este libro es, primero, la relación de Tario con el mar, que es anterior a Acapulco, por los recuerdos de infancia de Llanes, que está en el oriente de Asturias. Y por ejemplo, revisas el primer libro de Tario, que es La Noche. Entonces, el mar de La Noche no es todavía el mar acapulqueño, ¿no? El encuentro con Acapulco se da hacia los 1946, 1945-46, es cuando ellos parece que llegan a Acapulco a invitación del presidente para hacer el primer libro. No, pero primero a invitación tú cuentas ahí muy bien la historia, esa invitación de un amigo, que era amigo de ellos de mi infancia. Estaba él junto con Melchor Perusquía en los proyectos que se hicieron de Acapulco. Y Guillermo Álvarez le propone a él invertir en unos cines. Es el que lleva el cine a Acapulco. Los dos primeros cines que tuvo Acapulco fueron gracias a Francisco Tario. Yo hace unos años también, hace un par de años, hice un viaje a Acapulco y busqué el cine Río. Vi que el Acabús tiene una parada que se llama Cine Río. Entonces tomé el Acabús y me bajé en el Cine Río y pregunté dónde estaba el Cine Río. Me dijeron, pues aquí es la zona, se llama Cine Río, pero el Cine Río ya no existe. Existe el fantasma, digamos, del Cine Río, que es el que gobierna la zona. Tario decía que lo que mata al fantasma era el olvido. Y en este caso el Cine Río ya parece que salvó, digamos, esa circunstancia de ser olvidado cuando no está físicamente, pero permanece como un nombre que bautiza la zona. Entonces, en el libro Mauricio estudia la relación de Tario con el mar y ve los distintos mares que van apareciendo en la obra de Tario. El primer mar acapulqueño, el primer mar de La Noche tiene más que ver con Llanes quizá que con Acapulco. Después, a partir de 45-46 ya aparece el mar acapulqueño, por ejemplo en la Puerta en el Muro, donde incluso hay una historia sobre una historia nocturna de un cabaret puesto ahí en la playa y un incidente con una cabaretera cuyo vestido se ahoga en el mar de Acapulco. Y el último mar, que tendría que ver más otra vez con Europa, con Asturias, y con un lugar de descanso que se llama Oliva, que está cercano a Madrid, que era como el mar recuperado. Para Tario era como su simulacro, digamos, de Acapulco. Una vez que perdió Acapulco, estaba ese mar de Oliva al que iba todavía en los veranos en su último periodo, ¿no? Durante estos años de frecuentar al autor, nos hemos preguntado por qué, si Tario amaba Acapulco, al que le dedica este libro que se llama Acapulco en el sueño, ¿por qué se va de Acapulco? Esa es una historia que
que tiene diversas explicaciones, pero la más posible es que es la aparición de unos personajes que controlaban entonces la distribución cinematográfica en el país, encabezados por William Jenkins, que era un hombre muy poderoso. Tú sabrás muchas historias de Jenkins, que tenía dos ayudantes. Uno era Alarcón, ¿cómo se llamaba? Gabriel Alarcón, y el otro se llamaba Manuel Espinosa Iglesias. En algún momento hay un libro reciente de Andrew Paxman, creo que se llama, En busca de Jenkins se llama, en donde él cuenta una cosa muy chistosa, porque Jenkins acostumbraba a irse cuando se sentía mal, le venía una gripa o algo, acostumbraba a irse a Veracruz, de Puebla a Veracruz. Jenkins era un empresario que tenía sobre todo su sede en Puebla, perdón, en la ciudad de Puebla. Entonces él acostumbraba a viajar cuando se sentía mal, le iba a dar gripa, se iba a Veracruz. En uno de esos viajes fue a Veracruz y encontró que había ahí un norte tremendo y que no había condiciones para que se quedara en el puerto. Iba regresando hacia Puebla y le dijo al chofer: a ver, vamos a Acapulco, me dicen que está muy bien por ahí, conozcamos. Entonces llega a Acapulco, sería esto en 1949, 50, tal vez por ahí, 1950. Llega a Acapulco y le encanta el lugar. Había sido ya rescatado por el alemanismo y era un lugar que estaba en su mejor momento en ese entonces, la época de oro de Acapulco. Entonces primero compra una casita junto al mar, después compra una construcción que está en un cerro, que había sido como un lugar de la policía, una especie de fuerte ahí, que convierte en su gran mansión. Se compra su primer yate, que va bautizando con el mismo nombre, pero le pone 2, 3, 4, 5, conforme va creciendo el largo de su yate. Y Jenkins, Paxman no cuenta nada de esto, pero yo supongo, el libro no lo dice, la biografía de Jenkins no menciona a Francisco Peláez Vega, pero yo supongo que en algún momento preguntó de quiénes eran los cines que estaban ahí en esa ciudad, y pidió a sus ayudantes, puede ser el Alarcón, algunos mencionan a Alarcón, puede ser otro personaje, que los compraran. Y la costumbre de Jenkins para comprar cines era que si no se los querían vender, obligaba a que se los vendieran. Entonces de ahí viene lo que vivieron los hijos de Tario, fue que su papá recibía llamadas en la noche, discutía por el teléfono, que estaba un poco alterado, y en algún momento les dice: arreglen todo lo que tengan que arreglar porque nos vamos del país. Entonces no solo deja Acapulco, sino también deja México y se exilia en Madrid, que es donde pasa los últimos años, donde muere su esposa Carmen Farell y donde muere él en 1977. Entonces es una historia de amor la que tiene con Acapulco, y es una historia que termina de esa manera un poco extraña. Incluso de ahí viene ese silencio del que hablaba Humberto Busacchio, que en escritura, en creación, fue del 52 cuando aparece Tapioca y Mansión para Fantasmas, al 68 cuando se publica Una Violeta. Además, aunque sí es cierto lo que tú dices, entre un libro y el otro hay una reedición de La Noche. Con otros cuentos, yo creo. No, son los mismos, nada más que cambia el título. Se llama La Noche y otros cuentos de la noche. Es realmente una reedición de la edición del 43, nada más con ese agregado en el título, ¿no? Es un personaje que se ha conocido poco y que ha sido rescatado en las últimas décadas. Los jóvenes ignoran mucho a Francisco Tario, se identifican con él. Lo fantástico como que se volvió una literatura como más interesante que aquello que se producía en aquella época, y los jóvenes se han ido sobre todo acercando mucho a esas literaturas entre fantásticas y mágicas, ¿no? Y en ese contexto creo que cualquier ejercicio de rescate de la obra es bienvenido, y lo interesante del libro de Mauricio es cómo resuelve esas ecuaciones sobre todo con los dos elementos que tú marcas como predominantes. La noche persigue la obra de
Tario. Su primer libro se llama así. Le fascinaba lo nocturno, organizaba en su casa de Etla 24, aquí en Hipódromo Condesa, en esa zona. No recuerdo si la colonia se llamaba así en ese entonces. Organizaba tertulias nocturnas a las que acudían personajes de la literatura mexicana de ese momento, entre ellos Octavio Paz y Elena Garro, que vivían en la casa de atrás, era la calle de Saltillo. Entonces, eran tertulias nocturnas donde se decían versos dedicados a la noche. Se grababa ahí, él compró una especie de quemador de discos de los años 40, donde se grababa el acetato. Incluso salía el surco, se iba creando al hacer la grabación. Y hay adaptaciones, por ejemplo, que se hacen caseras del Drácula, de Bram Stoker. Está la primera vez que Paz graba un poema, dice un poema y es grabado, está ahí en esos acetatos de Etla 24. Entonces, Tario tocaba los nocturnos de Chopin y recitaba un poema de José Asunción Silva, que también repite todo el tiempo, una noche, no sé qué. Todo tiende a eso, al nocturno, y todo tiende también hacia el mar, hacia esos varios mares que dice Esther Seligson que están en la obra de Francisco Tario, el mar de Llanes y sobre todo y el mar acapulqueño. Para mí era un poco una explicación que yo me hacía del interés de Mauricio Leiva por la obra de Tario, era también su condición de guerrerense, ¿no? Eso es un poco, no sé cuál sea exactamente tu relación con Acapulco. Uno pensaría que más o menos cercana, pero yo he pensado que esa es un poco tu obsesión con Tario, viene también de una historia tuya personal con el puerto de Acapulco y con que te llevó a querer, ¿no? Bueno, hemos hecho algunas cosas por Tario en Acapulco gracias a ti. Hubo una exposición fotográfica que estuvo en las rejas solares de la costera Miguel Alemán, que eran fotos exactamente de esto. Muchas de ellas están en el libro de Mauricio, ¿no? Sobre la relación de Tario con el puerto, de personajes que pasaban por Acapulco gracias a Tario, como Manolete, como Luis Miguel Dominguín, sus amigos toreros y otros personajes. Entonces es un rescate que ha sido realizado por muchos y creo que este afán que tiene Mauricio de que Tario sea reconocido y reconocido en Acapulco me parece que es legítimo, ¿no? Había el sueño de que, por ejemplo, la estatua famosa de Apolonio Castillo que está en la costera está basada en una foto de Acapulco en el sueño que tomó Lola Álvarez Bravo. Quizá en algún momento pueda haber una estatua de Tario en el mismo estilo, digamos, por ahí, también hecha a partir de las mismas fotos de Lola Álvarez Bravo. Lo que queda ahora es ese cine de Río que es afantasmado, es una zona de tiendas de ropa, digamos, que puede uno frecuentar, quizás convirtiéndose en fantasma a la manera antigua, poniéndose la sábana, una sábana comprada en el cine de Río y que nos vuelva a todos. Bueno, te felicito por este trabajo. Quizá tú quieras contar algo. Pues realmente Acapulco, Tario en el sueño surge y hace evocación al libro Acapulco en el sueño que ustedes ven. El primer libro que se ordena hacerse para promover Acapulco, que esto es muy interesante, para promoverlo turísticamente, se lo encargan a Francisco Tario. Y entonces Francisco Tario hace, en lugar de un libro de turismo, hace un poema de largo aliento. Y ese poema de largo aliento audiciona a muchos fotógrafos
Y el fotógrafo que él había elegido se lo come una anaconda en Brasil, según nos cuenta Julio Paredes. Eso lo descubrimos en la investigación. Y bueno, llega también Lola Álvarez Bravo y él hace mucha afinidad con la fotografía. Y al no tener un fotógrafo, porque se lo comió la anaconda en Brasil, y encontrar una gran fotógrafa, decide trabajar con ella este libro que se llama Acapulco en el sueño, con ilustraciones de Carlos Mérida. Es un libro que todos tenemos en nuestras casas, pero que pocos lo hemos abierto. Pero además se vuelve en un libro emblemático y muy importante para todos los que participan en el libro. Lola Álvarez se consolida como una gran fotógrafa, Francisco Tario como un gran escritor y un gran poeta también, con este poema que escribe de Acapulco. El mismo diseño de las fotografías sirve para consolidar a los personajes de Acapulco. Francisco Tario, como lo acaba de comentar el maestro, siempre va a tener una fijación por buscar el mar. Yo no sé si el mar busca al hombre o el hombre busca al mar, pero en el caso de Tario, el mar es un encuentro inevitable en su vida. Viene de un mar que siempre va a evocar el mar de su infancia y llega a Acapulco con su socio, con Guillermo Álvarez, a abrir el primer cine. Él acaba de publicar La Noche, es un hombre muy atlético, es un hombre muy alto, había querido ser futbolista, sufrió una lesión, era un atleta que gustaba levantarse y nadar hasta la isla de la Roqueta con Apolonio, muy temprano. Bajaba de su casa caminando y lo recuerdan como un hombre pues, muy alto, muy fornido. Era un personaje que formó parte de la construcción de este Acapulco que se evoca. Es un hombre que en las fotografías muestra esta famosa Sociedad de Pies Descalzos, que era un grupo de hollywoodenses y de acapulqueños que se iban a la discoteca sin zapatos. Y él va construyendo Acapulco dentro de su sueño, pero también desde este sueño nocturno que él va teniendo. Tario era un hombre muy disciplinado, escribía mucho, era un atleta durante el día, pero en las noches, en Acapulco, salía a la vida nocturna. Y se rodeó con muchos personajes que él mismo fue inmortalizando. Es un hombre también que en sus fotos, por ejemplo, viene a una costeña con el torso desnudo en la playa. Es un hombre que dice que Acapulco exporta espumas, exporta amaneceres, exporta atardeceres. Entonces empieza a mostrar Acapulco desde su visión nocturna y desde su eterno tormento y visión que tiene sobre él. Gran parte de su obra la escribe estando en Acapulco. Y esto es muy interesante porque estamos ante un gran autor que demuestra que estando en Acapulco escribió importante obra para él y para su carrera. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tanto trascendencia tiene? La parte de los escritores que estuvieron viviendo en Acapulco también es una segunda rama no explorada. Sabemos que artistas, actores estuvieron ahí, pero muy poco se habla de los escritores que generaron obra estando ahí. Y Tario es uno de los autores que genera parte importante de su obra, influenciado por este Acapulco que obviamente dista mucho del Acapulco de hoy, pero que es el Acapulco que estos personajes fueron construyendo con él y que él fue construyendo con ellos. Entonces este libro tiene una primera edición, luego tiene una segunda edición que hace Televisa, pero en la segunda edición cambian algunas fotos que ya sea porque se dañaron en la primera edición ya no aparecían y en la segunda edición fueron sustituidas. El libro de Tario en el sueño habla sobre la influencia que tiene La Noche y el Mar en la obra de Tario. Cuántas obras hablan del mar que él escribió, qué tan importante era la noche para él como un factor donde él se sentaba a escribir. Viene un análisis comparativo entre las fotos que tuvo el primer libro y que tuvo el segundo libro, pero también viene esta parte que para mí como autor fue muy importante. Es un libro
que tuvo la suerte de ser monitoreado por el biógrafo más importante, que es el maestro Alejandro Toledo, y que contó con el hijo de Francisco Tario. En lo personal, cuando me plantearon ir a Acapulco los dos, ir el biógrafo y el hijo, hacer una evocación de Tario, presentando la obra de Tario, para uno como autor son momentos muy importantes, porque no puedes dejar pasar la oportunidad de tener al mejor biógrafo y al hijo del personaje. Además de que este viaje significaba una gran oportunidad para ver dialogando al biógrafo y al hijo del mito. Entonces, y gran parte de esa experiencia viene en el libro. Con Julio Farel fueron muchas entrevistas, mucho hablar con él, mucho que él nos explicara el silencio del padre, que rompe una vez cuando le escribe un texto a su hijo y que luego se molesta mucho porque su hijo va a hacer una exposición y le pide que le escriba un texto. Él le dice que no lo quiere escribir, tiene una pelea muy fuerte con Julio y cuando regresa tiene el texto escrito. Pero este silencio que él mismo se obliga cuando sale de un lugar tan entrañable para él como lo es Acapulco, y cómo llega a su lugar de origen y busca un mar similar al de Acapulco, que es Oliva, ¿no? Entonces, esta relación que empieza a tejer estos elementos, el agua, el mar, la noche, en la obra de Tario, y que siempre están presentes en un escritor que tiene estos dos lados. Puede ser tan oscuro como él siempre lo quiso ser, y de pronto puede tener esta capacidad de iluminar su literatura de una manera muy importante. Cuando llegamos a la isla de la Roqueta, en efecto, el maestro Alejandro vio al hijo de Julio Farel, de hecho se deja caer sobre las olas, y así él deja que lo jale el mar y empieza a nadar. Pero lo que yo estaba viendo desde mi perspectiva era al hombre que había rescatado la obra de Tario tomando de la mano al hijo de su obra. Entonces son momentos muy importantes, porque pues, el biógrafo, el hombre que ha rescatado o ha construido esta obra importante de recopilación de Tario, pues ahora traía al hijo del mito en la mano. Y esto, pues, ¿qué representa? Representa para mí también la oportunidad, pues, de comunicarles pues, que el libro cuenta con toda esta vivencia. Es un libro donde Julio Farel se abrió muchas veces de platicar en su sala, en su casa, momentos de mucho sentimiento, estas circunstancias de papá cuando lo recuerda feliz. Un barco que estaba en la playa, entonces lo ladean un poquito la toma, se ve que la maleta no está inclinada, sino que está pegada al cuerpo. Y luego con olas recortadas en otra foto las sobreponen para crear el efecto del naufragio. Y es una foto muy buena, digo, yo traje el libro para que lo vean, quien guste lo puede estar hojeando, porque creo que la producción de Acapulco en el Sueño, que hace Francisco Tario, fue el pretexto importante para conocer toda la obra, que además no es muy extensa, pero es muy importante y creo que es única. Y creo que es también hora de que los autores demos un siguiente paso, porque ya el maestro Alejandro, pues bueno, se dio a la tarea de recopilar toda la obra. Hay autores que también han hecho algunas compilaciones importantes, pero ya empieza la siguiente etapa, ¿no? Ver qué elementos han influido en su obra, cómo él estos elementos los transformó en algo diferente, conocer los lugares que lo influenciaron, porque al final él creía mucho en eso, él creía en la influencia que tenía, él decía que la vida era la mejor literatura, palabras más, palabras menos, ¿no? Entonces era un hombre muy vital, era un hombre que creía en la literatura, pero que la veía como una forma de vivir también, de asumir la vida de una forma literal. Y eso él lo transmite también de una manera muy cómica, como ya lo han mencionado, como la Noche del Féretro,
que es un cuento donde el féretro pues escupe al muerto porque no le pareció que le pusieran ese muerto, o cosas muy divertidas, ¿no? Equinoccio, que es una obra. Y entender también esta parte del gran silencio de Tario después del mal, y cuál es pues cuando se muere Carmen Farell. Él tenía la costumbre de leerle sus novelas a Carmen Farell, y quien le ayudaba a corregirles era ella. Era su gran compañera. Cuando su gran lectora fallece, él deja de escribir. Y hasta que escribe una Violeta de Más. Hace una Violeta de Más. Ella escucha las historias de una Violeta de Más. Ella muere en 67 y el libro se publica en 68. Así es. Son las últimas historias que ella escuchó. Yo por eso la dedicatoria dice: para ti, mágico fantasma, las que fueron tus últimas lecturas. Un capítulo que le falta a tu libro, que se llama Jardín Secreto, donde también hay un mar importante que es probablemente el mar de Llanes, porque siempre está el rugido del mar a lo lejos. Los acantilados. Lo que hay del mar es solamente el ruido, el sonido. Los personajes, hasta donde recuerdo yo, no se acercan nunca al mar, pero lo escuchan todo el tiempo. Es como un sonido que es en secreto, como el título lo dice de su muerte. Es la ventaja de que me acompañe yo. Pero bueno, esto acompaña el silencio, esto acompaña los mares, esto acompaña la visión de Francisco Tario. Y este libro, pues bueno, es un pequeño ensayo que busca analizar los elementos, los vasos conectores de estos elementos importantes, el mar, la noche, en la obra de Francisco Tario, de este escritor que también construye un mundo mitológico alrededor de un puerto que era mitológico en ese momento, que él, como yo le llamo, se pone a poblar la noche de la literatura mexicana de fantasmas y de presencias fundamentales. Y me parece que la obra de Francisco Tario es muy importante, es importante leerla, es importante conocerla. Creo que Acapulco en el sueño es una obra también muy importante en Francisco Tario, que hay que conocerla, que hay que leerla, porque él también era fotógrafo. Y en el libro también viene qué fotos llegó a tomar él, o qué fotos él llegó a suplantar, o por qué. Entonces es una aproximación muy importante a entender y comprender este gran mito que, a pesar de sus claros oscuros, que a pesar de sus mares, que a pesar de sus silencios, pues sigue iluminando la literatura mexicana. Pues muchas gracias a todos. Si hubiera alguna pregunta, aquí está el biógrafo, con toda la confianza. Sabe todo. Sí, decía el programa, preguntas. Pero no contaste si lo guerrerense tuyo te llevó a Tario de algún modo, por la literatura. Bueno, lo que pasa es que yo soy un hombre de tierra adentro, yo soy más de noche que de mar. Entonces me llamó mucho la atención el tema de la noche como elemento. Y también la otra parte de esta importante, ¿no? De cómo un hombre que pudo haber escrito de muchas cosas estando en un lugar como Acapulco, porque pudo haber escrito de muchas cosas, decide anclarse al mar, decide anclarse a la noche y hacer de estos dos sus elementos predilectos. Pues primeramente agradecerle a Mauricio la atención que tuvo de invitarnos. Cada vez que viene de Acapulco nos hace la invitación a todos mis amigos y siempre estamos prestos a su llamado porque nos gustan los libros, nos encontramos entre libros. Y un gran hombre decía, ¿verdad? Si un paraguas, un libro o el cerebro no se abre, no sirve, no funciona. Entonces este libro yo creo que nos invitas a que lo empecemos a leer, lo vamos a comprar, no sé si lo trajiste para vender. Sí, está de aquel lado. Lo vamos a comprar para darnos cuenta, ¿no? de las historias que comentan aquí con nosotros. Y gustosos siempre de estar contigo, de estar con los amigos y compartir
compartir algo siempre que nos traes de allá, de Guerrero. Seas bienvenido y Gracias. adelante, Mauricio. Mauricio. Sí, bueno. Brevemente, hemos estado en correrías muy fuertes, No, maestro. políticas, masónicas, académicas, y no puedo recordar más que aquel momento en que con Humberto Monsanto, a quien le guardo una enorme gratitud por haberme incluido en un libro que escribió hace muchos años de los personajes de la historia del país por mi jefatura en la masonería. Nos invitas, Mauricio, una vez más a la cultura, y creo que la cultura es, tú como secretario de Cultura y alto dirigente del liberalismo mexicano, abre una puerta a la reflexión una vez más. Una obra que hoy se nos presenta y que me permitiría, Mauricio, si no te es inconveniente, en la reunión internacional con Víctor Manuel Barceló, maestro mío de marxismo-leninismo en la Facultad de Economía, embajador ahora en Uruguay, con quien comeré mañana, presidente de la LID, que sustituye a la LALC. Vamos a tener nuestro quinto congreso de liberalismo de laica internacional, que nace en Praga, en Santo Domingo y en Moscú. Y será un honor para nosotros que pudiéramos presentar también tu libro y varias obras en ese encuentro, que va a ser, además de político y económico, de un gran sentido cultural. Se lo comenté a Víctor Manuel, a mi tocayo, acabo de verlo hace un momento, lo veré mañana, con la ALID, con los embajadores y Paz Galeana, y sería un honor para nosotros que sea nuestro invitado en Uruguay, en Laica Internacional. No, muchas gracias. Y felicidades a todos mis hermanos, hermanas y amigos. Gracias, mamá. Pues vamos para el resguardo. Vamos a comentar. Pues muchas gracias a todos por su presencia. Nos quedamos a convivir un rato para que lean el libro. Cualquier duda que está el maestro Humberto. Sabio, sí. Si revisan el libro de Acapulco Nación, esta es la edición de Televisa. Van a ver la foto aquella del buque náufrago sin las olas. Porque se tomó del negativo original, que no tiene el recorte. Oye, para la siguiente ocasión, ¿valdría la pena proyectar alguna de las fotos? Pues, sí, tenemos. Sería sensacional. ¿En Uruguay? En Uruguay.